Mi padre me mandó un mensaje que parecía venir de lo más hondo de un abismo helado, un frío que te atraviesa el alma y te deja cada hueso del cuerpo temblando. Aún recuerdo el momento en que mi celular vibró en la palma de mi mano, rompiendo el silencio absoluto del parque como si una afilada navaja cortara no solo el aire, sino también mi corazón. Estaba sentada en el banco de siempre, bajo el viejo árbol de guayacán amarillo que parecía observarme con ojos cansados de años de tempestades y calmas, tratando de organizar pensamientos que se enredaban como cartas en un torbellino sin fin. Mis manos temblaban mientras tomaba el aparato, cada toque enviando oleadas de anticipación y miedo directo a mi pecho. Cuando leí el mensaje, todo a mi alrededor desapareció. La pantalla era pequeña, pero llevaba palabras capaces de derribarme por completo: nunca más regreses aquí. Cambié todas las cerraduras de la casa. No sé cuántas veces releí esas palabras. 1, 2, 5 veces, como si repetirlas pudiera alterar la realidad. Pero no la alteró. El mensaje era cruel, definitivo. Era mi casa, mi santuario de infancia, el lugar que conocía mejor que cualquier otra persona. Cada ladrillo, cada pared, cada olor de la casa guardaba recuerdos que forjaron quien yo era. Y de repente, ese lugar se transformaba en una fortaleza que me excluía, me rechazaba, me volvía invisible. Las lágrimas vinieron, calientes e impetuosas, furiosas como si quisieran lavar todo el dolor que se había acumulado desde la muerte de mi madre. La pelea con Sandra, la novia de mi padre, había sido el detonante, pero nada podía justificar que me expulsaran de mi propia vida, de mi propia casa, por culpa de ella. El mundo parecía invertirse, antes todo era simple, equilibrado, cuando mi madre aún estaba viva. Ella era mi mayor fan, mi fortaleza silenciosa, la luz que guiaba cada paso de mi infancia. Me recuerdo pequeña, con un cepillo de cabello como micrófono, cantando frente al espejo, mientras ella sonreía y decía que mi voz era un regalo, algo destinado a encantar al mundo. Ella me llevaba a las clases de canto, me acompañaba a las audiciones, aplaudía con fervor en cada presentación escolar, y me decía con esa sonrisa que lo iluminaba todo a su alrededor: vas a ser una estrella, mi amor. El mundo necesita escuchar esa voz. Mi padre nunca lo entendió. Para él, cantar era una niñada, un pasatiempo sin valor. Débora, eso no paga las cuentas. Necesitas algo sólido, algo con futuro, repetía, mirándome como si estuviera tratando de protegerme de ilusiones que solo él veía. No era cruel, solo demasiado concreto, atrapado con los pies en la tierra de una dura realidad que le impedía soñar conmigo. Mi madre, por otro lado, era el equilibrio perfecto para él. Soñadora, dueña de una tienda que construyó de la nada, transformando su pasión en sustento, me enseñó lo que era luchar por los propios sueños sin jamás rendirse. Hasta que llegó el cáncer, rápido y devastador. En menos de un año, el sol de nuestra casa se apagó y quedamos solo mi padre y yo, dos náufragos perdidos en un silencio pesado, incómodo, que nos alejó aún más. El luto nos transformó en extraños. Él se encerró en el trabajo y yo me sumergí en la música. Mi canto se volvió mi refugio, mi puerto seguro, un lugar donde todavía sentía la presencia de mi madre. Entonces, apareció Sandra. Al principio, era todo sonrisas y amabilidad, como si hubiera sido enviada por algún ángel para traerle ligereza al corazón de mi padre. Elogiaba mi voz, decía querer ser mi amiga. Mi padre volvía a sonreír, ligero, diferente, y yo intenté que me cayera bien, lo juro. Pero poco a poco, la máscara se le cayó. Los elogios se convirtieron en críticas disfrazadas, cada palabra cargando veneno, cada gesto una intrusión silenciosa. Empezó a llenarle la cabeza a mi padre con sus ideas, transformando mi pasión en motivo de preocupación. Cada presentación, cada paso, cada decisión artística se convirtió en un campo minado. La tensión en la casa crecía, pesada, asfixiante. Entonces llegó el día en que todo explotó. Había conseguido una presentación importante, la oportunidad de abrir el show de una banda local conocida. Estaba animada, radiante. Pero Sandra, con esa falsa sonrisa, dijo: «¡Qué bien! Pero, ¿no crees que ya estás en edad de estar en esos escenarios de bar? Una chica de 27 años necesita algo sólido en la vida». Estallé. Le dije que no tenía derecho a opinar sobre mi vida, que ella no era mi madre.
La discusión se calentó. Mi padre, que hasta entonces se había mantenido neutro, se levantó y gritó: «Basta, Débora. Tenle más respeto a Sandra. Ella solo quiere lo mejor para ti». Esas palabras fueron un golpe directo en mi pecho. Él me defendió, se puso de su lado contra mí. Tomé mi bolso y salí dando un portazo. Necesitaba aire, espacio, comprensión, cualquier cosa que me salvara. Me senté en el banco del parque, tratando de respirar, de pensar, cuando el celular vibró de nuevo. Me llegó un mensaje de mi abogado. Mi padre estaba en problemas, un lío que nadie podría prever. Pero en ese momento, todo lo que sentía era abandono. El camino de regreso a casa parecía infinito. Cada paso era pesado, cargado de negación y miedo. «Es un farol», me repetía a mí misma. «Está enojado, solo quiere asustarme». Pero en el fondo, una voz fría e insistente me decía que era verdad. Al doblar la esquina de nuestra calle, vi mi maleta de ruedas negra apoyada en la puerta de entrada, como si fuera un objeto perdido, un recordatorio cruel de que ya no pertenecía a ese lugar. Era la maleta que usábamos en los viajes en familia, cuando mi madre aún estaba viva, y ahora parecía condenar mi destino. Tomé mi llave, con manos temblorosas, la inserté en la cerradura. Nada. Metal frío, impasible, riéndose silenciosamente de mi intento desesperado. Era nueva. Realmente me había cerrado la puerta. El padre que me engendró, que debía protegerme, me expulsaba del mundo que yo conocía. Caí de rodillas en la acera, sintiendo el eco de mi propia impotencia, el sonido de la llave golpeando el cemento, humillación líquida corriendo por mis venas. No lloré. El vacío se apoderó de mí, frío y aterrador, llenando el espacio que dejaron las lágrimas secas. La desesperación empezó a instalarse. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Pensé en Clara, mi mejor amiga, mi hermana escogida. La llamé, sollozando, contándole cada detalle de la pelea, del mensaje, de la maleta abandonada. Del otro lado de la línea, silencio, shock, luego la voz firme y segura que necesitaba escuchar: «Quédate exactamente ahí. Voy a buscarte. Ni se te ocurra moverte. Te vas a quedar conmigo el tiempo que necesites». Clara llegó en 15 minutos, sin preguntas, solo me abrazó y puso mi maleta en su carro. Me llevó a su pequeño apartamento, y esa noche dormí en el sofá cama de la sala, abrazada a un cojín, sintiéndome completamente desamparada. Pero algo dentro de mí se encendió: supervivencia, esperanza. La vida se transformó en una maratón de supervivencia, un viaje doloroso, pero donde yo, por fin, comenzaba a percibirme como la heroína de mi propia historia. Yo no podía, y más que eso, no iba a vivir a expensas de Clara para siempre. Ella me había acogido, me había ofrecido un puerto seguro cuando todo a mi alrededor se desmoronaba, pero esa protección, por muy valiosa que fuera, no podía convertirse en una prisión. Necesitaba mi propio espacio, mi propio sustento, mi propia voz, resonando en el mundo sin depender de la generosidad de alguien. La música ya me daba eso. Mi trabajo en los bares y restaurantes durante los fines de semana era el inicio de algo mío, pero apenas me alcanzaba para pagar mis cuentas básicas. El alquiler, las facturas de agua y luz, la comida, todo eso exigía algo más sólido, más estable. En solo 2 semanas, conseguí un empleo en una oficina como asistente administrativa. La rutina era opresiva: 8 horas diarias mirando una computadora, tecleando hojas de cálculo que parecían succionar mi propia esencia, respondiendo correos que se repetían infinitamente, cada minuto más pesado que el anterior. Me tragaba mi orgullo, masticaba el tedio y respiraba hondo, recordando que cada esfuerzo me acercaba a la independencia. Pero cuando caía la noche, algo mágico sucedía. Corría a casa, me daba una ducha rápida, me ponía mi vestido, me maquillaba con esmero y me transformaba. En el escenario, con el micrófono en la mano, las luces suaves iluminando mi rostro, me convertía solo en música. Ahí, no había trabajo monótono, no había padre o Sandra, no había heridas abiertas, solo mi voz, mi herencia más preciosa, el último regalo verdadero que mi madre me había dejado. Cada aplauso, incluso de pocas personas en un martes común, me daba fuerzas para seguir. Los meses pasaron, el esfuerzo constante empezó a dar frutos. Logré juntar algo de dinero y,
con la ayuda de Clara, alquilé mi propio apartamento, simple, pequeño, pero mío. La sensación de cerrar la puerta y saber que ese espacio era solo mío, que nadie podría echarme de ahí, era liberadora. Estaba agotada muchas veces, cansada, pero estaba de pie. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía independiente. Un día, volviendo de la oficina, algo me impulsó a cambiar mi camino habitual. Pasé por la tienda de mi madre, y el mundo pareció congelarse por un instante. Hacía tiempo que evitaba esa calle, evitaba cada recuerdo doloroso. Pero algo me empujó a mirar. La fachada estaba diferente, un nombre nuevo, moderno, letras brillantes que resplandecían al sol de la tarde. Y a través del cristal, la vi a ella. Sandra. Riendo, señalando vestidos, actuando como si ese espacio hubiera sido construido por ella, como si cada centímetro de esa tienda fuera suyo. Una furia que no sentía desde el día en que me echaron de casa me subió por la garganta, quemándome el pecho. No era solo rabia, era una profanación de la memoria de mi madre, la destrucción de todo lo que había sido sagrado para mí. En ese instante, me di cuenta de que la supervivencia ya no era suficiente. Quería lo que era mío por derecho y estaba dispuesta a luchar por eso, costara lo que costara. La imagen de Sandra sonriendo, triunfante, dentro de la tienda de mi madre, quedó grabada en mi mente como una cicatriz ardiente. Durante el trabajo, durante mis presentaciones, incluso en los raros momentos de sueño, la visión me atormentaba. La tristeza dio paso a una determinación gélida, afilada, implacable. Al día siguiente, llamé a Lucas, mi amigo de la secundaria, ahora un abogado brillante, la única persona en la que confiaba plenamente. Me senté en su oficina, la silla de cuero se hundiendo ligeramente bajo mi peso, mientras le contaba todo, desde la muerte de mi madre, pasando por la expulsión de casa, hasta el episodio que presencié en la tienda. Cada detalle, cada emoción, cada herida abierta. Lucas escuchó en silencio absoluto, concentrado, serio. Cuando terminé, juntó las manos sobre la mesa y habló con una calma que escondía una intensidad que yo aún no comprendía. Débora, esto es complicado. En teoría, tú como hija eres una heredera obligatoria. Pero necesitamos analizar los documentos, el testamento de tu madre, la certificación de propiedad de la tienda, todo. Negé con la cabeza. Mi padre guardaba todo. No nos hablábamos desde ese día. Lucas asintió, tomando nota meticulosa. Me aseguró que conseguiría acceso a los registros públicos y que en unos días descubriríamos la situación legal de la tienda. Me pidió paciencia. Intenté seguir su consejo, pero cada minuto de espera parecía una eternidad. 5 días después, mi celular sonó. Era Lucas. Su voz estaba diferente, urgencia, shock, gravedad pura. Débora, ¿estás sentada? Yo lo estaba. El corazón acelerado, las manos sudando frío. Él solo dijo, necesitas venir a la oficina ahora. Lo que encontré es mucho peor de lo que imaginábamos. En 20 minutos, ahí estaba yo de nuevo, mirando papeles esparcidos sobre su escritorio. Copiando documentos oficiales, encontré el registro de la propiedad de la tienda y mi corazón se congeló. El dueño no era mi padre. Era ella. Sandra. ¿Cómo?, susurré, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lucas me entregó otro documento. Era el contrato de transferencia de propiedad. La fecha me dejó helada, 3 semanas antes de que mi madre falleciera. La confusión se mezclaba con el shock. Mi madre apenas podía levantarse de la cama en ese periodo. Y entonces Lucas me reveló la verdad monstruosa: Sandra y mi padre no empezaron a salir después de la muerte de mi madre. Eran amantes. La realidad, fría y cruel, me golpeó como una puñalada directa en el alma. Cada pieza encajaba, cada mentira era ahora un puñal clavado en el corazón de mi historia. Sentía que el mundo se derrumbaba de nuevo, pero, a diferencia de antes, había algo dentro de mí que se encendía. La supervivencia había dejado de ser suficiente, ahora yo quería justicia, quería reconquistar lo que era mío, y estaba determinada a enfrentar al monstruo que destruyó mi familia para reescribir mi destino. El caso empezó justo después de que mi mamá recibiera el diagnóstico de cáncer. Ella luchaba por su vida, y mientras tanto,
El hombre que un día juró amarla en la salud y en la enfermedad planeaba a escondidas en nuestra propia casa. La tienda, el legado de años de sudor y sueños de mi mamá, fue el golpe final. Se aprovecharon del momento en que ella estaba débil, confundida por las medicinas y poco lúcida. Mi papá, el hombre en el que mi mamá más confiaba, le llevó los papeles hasta su cama. Con palabras suaves, manipuladoras, le dijo que era para asegurar mi futuro, que estaba transfiriendo la tienda a mi nombre, para que yo estuviera a salvo si lo peor pasaba. Mi mamá, creyendo en sus promesas, firmó. Firmó su propia sentencia de ruina, entregando lo que había construido con tanto esfuerzo a la amante de su esposo, pensando que estaba protegiendo a su hija. El dolor que me golpeó no tenía nombre, era físico, desgarrador, una mezcla de luto y traición. Mi papá no era solo un hombre débil, manipulado por una mala mujer, era un cómplice activo, cruel, partícipe de esa farsa. La imagen del hombre que una vez amé y admiré se hizo pedazos, transformándose en un extraño, en un monstruo que apenas podía reconocer. Las lágrimas que cayeron no eran de tristeza. Eran de puro odio. La lucha por la tienda dejó de ser por dinero u orgullo, era justicia por la memoria de mi mamá. La revelación de Lucas en la oficina forjó mi dolor en una armadura. Todo miedo e incertidumbre se transformaron en una claridad fría, yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esa misma tarde, metimos una demanda contra Sandra, acusándola de fraude y estafa, usando la condición de mi mamá y el testimonio de una antigua enfermera como prueba. La batalla sería larga y difícil, pero, por primera vez en mucho tiempo, no estaba a la deriva. Tenía un propósito. Cada nota que cantaba en el escenario, cada hoja de cálculo organizada en la oficina, cada paso que daba era un paso hacia mi libertad total. 5 días después, Lucas me llamó. Su voz vibraba con una electricidad que me hizo temblar. Débora, prende la tele ya. Corrí hacia la televisión y, en letras enormes, el rostro de Sandra aparecía, presa. La investigación reveló un esquema de fraudes mucho mayor, que involucraba seducción, manipulación y empresas fantasma. La punta del iceberg que empezamos con la denuncia de la tienda reveló un rastro de víctimas por todas partes. Mi papá llamó enseguida. Su voz estaba entrecortada, desesperada. Débora, tienes que ayudarme. Fui cómplice, pueden meterme a la cárcel. Pero no había satisfacción en mi alma. Él no pedía perdón por su traición o por haber destruido a mi familia, él quería ser salvado de su propio error. Respiré hondo y, por primera vez con total firmeza, le respondí, te voy a ayudar, pero con una condición. Él tendría que contar toda la verdad, confesar cómo él y Sandra engañaron a mi mamá, cómo traicionaron su confianza, y dar una declaración completa contra sí mismo. Era la única forma de garantizar justicia. Hubo silencio, el peso de la decisión aplastándolo, libertad u orgullo. Eligió la libertad. Al día siguiente, su confesión selló el destino de Sandra, anulando la transferencia de la tienda y devolviéndome la propiedad. Ella fue sentenciada a 10 años de cárcel, mientras que mi papá, al colaborar, recibió una pena reducida y servicio comunitario. La humillación pública era el precio de la verdad. Finalmente, la tienda volvió a su lugar. Como única heredera de mi mamá, yo podía restaurar su legado. Quité el nombre que Sandra había puesto y volví a poner el letrero que mi mamá había elegido. Cada centímetro de ese espacio ahora tenía sentido de nuevo. Mi papá apareció semanas después, más viejo, derrotado, pidiendo disculpas. Había arrepentimiento, pero ya no había espacio para que él volviera. No, papá, le dije con calma. Yo ya estoy en casa. Aquí y en mi apartamento, este es mi lugar. Construí mi vida a partir de las ruinas, y no necesito que tú seas el centro de ella. Hoy, administro la tienda durante el día y canto en los escenarios por la noche. Mi vida es ajetreada, intensa, pero es mi vida. No necesité destruir a mi papá para encontrar la paz, solo necesité crear un mundo en el que él ya no fuera el centro. Honrando el legado de mi mamá, encontré mi lugar en el mundo. Mi voz finalmente estaba libre, mi justicia finalmente hecha, y mi alma finalmente completa. Si sentiste cada emoción, cada lágrima y cada victoria de esta historia, si tú también quieres seguir los viajes reales de superación, coraje y justicia, suscríbete al canal ahora.
Activa la campanita y prepárate para sumergirte en más historias que te van a conmover, hacer que tu corazón lata y mostrarte que, incluso desde las ruinas más profundas, siempre podemos reconstruir nuestro mundo. To barely even make enough to pay the bill.